Hola, mi nombre es Samara Guadalupe Calles Osorio. Soy estudiante de la licenciatura en enfermería y hoy me gustaría compartir con ustedes un tema muy importante. Este es tejido óseo, sistema esquelético o los huesos, como ustedes mejor lo conozcan. ¿Qué es un hueso? Empecemos por lo básico. ¿Qué es un hueso? Bueno, un hueso tenemos entendido que sabemos que es blanco, ¿verdad? Pero debemos saber que un hueso es un órgano, ya que está compuesto por diferentes tejidos. ¿Por qué? Porque no es solamente una estructura y ya, sino que, como ya lo mencioné, está compuesto por diferentes tejidos, como lo son tejido adiposo, tejido óseo, cartílago, tejido nervioso, conectivo denso, y es el encargado de producir también lo que es médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Bueno, como sabemos, la médula ósea en sí son nuestras defensas y también es nuestra hemoglobina o, por así decirlo, la sangre. En todo nuestro sistema esquelético o todos los huesos producen en su interior médula ósea. Como ya les dije, es lo que produce eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. ¿Cómo está conformado el hueso? ¿Cuál es su morfología o estructura? Ok, el hueso consta de diáfisis, epífisis, cartílago, periósteo, cavidad articular y endiostio. Voy a mostrar una imagen para que vean y sepan cómo es su estructura. Diáfisis es el cuerpo del hueso, es todo lo largo, de extremo a extremo, todo lo que es el cuerpo del hueso. Está conformado por la epífisis. La epífisis son los extremos del hueso. Se puede decir que es la parte proximal y distal, ya que es donde queda la unión con otros huesos. También conformado por la metáfisis. La metáfisis es la parte que queda entre la diáfisis y la epífisis. Es muy importante ya que facilita el aporte de nutrientes necesarios para el crecimiento y la calcificación es la formación de huesos, formada por cartílago articular, entra en la epífisis, ya que recubre esta parte del hueso. La función del cartílago articular es que entre la unión de un hueso o en las articulaciones no haya una fricción constante y esta genere dolor. El cartílago articular es como un colchoncito que amortigua donde están las uniones de los huesos, así como la imagen que les voy a dejar aquí. Y podamos, como ya lo mencioné, hacer extensiones y flexiones. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un dolor en las rodillas? Normalmente es la articulación en la que más tenemos dolor. ¿Por qué? Porque con el tiempo muchas veces forzamos de más nuestra rodilla y esto genera una fricción. ¿Qué va pasando? Que el cartílago articular es lo que recubre el hueso y este se va desgastando. Dato curioso, la rodilla es la articulación que tiene cartílago articular, el cual no se regenera. Por eso es que es muy importante cuidar esa articulación y todas las demás. Formado por el periósteo. ¿Qué es el periósteo? Bueno, el periósteo es la parte superficial del hueso, todo lo que recubre por fuera. Su función es proteger el hueso. Este lo protege ya que lo recubre por toda la parte superficial la parte exterior del hueso, le da resistencia. ¿Sí? Está también formado por la cavidad medular. Esta se encuentra en el centro del hueso, que es donde se producen la médula ósea. Como les expliqué hace un momento, la médula ósea pues es como nuestros eritrocitos, leucocitos, nuestra hemoglobina. Y por último tenemos el endostio. Endostio es lo que recubre todo lo que es alrededor de donde se produce la médula ósea, o en este caso, así como el cartílago articular que recubre la epífisis, que es la unión de una articulación, los extremos de un hueso, así como el periósteo que recubre también lo que es el hueso, la parte externa del hueso. Así, de esta manera, igual, el endostio es lo que recubre la cavidad medular, que es donde se produce la médula ósea. ¿Cómo se genera el hueso o cómo se crea? ¿Qué células son las encargadas de este proceso? Este proceso son 4 células las implicadas, como
lo son las células progenitoras, los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Primero de la célula progenitora, que es lo que se diferencia de las otras. La célula progenitora es la encargada de la producción de médula ósea. Esta célula es la encargada de producir los componentes de la sangre dentro del hueso. Es encargada de la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Bueno, la hematopoiesis es la producción o creación de sangre, o en este caso, los glóbulos rojos. ¿Habías escuchado alguna vez cómo trabajan las células de los huesos o el tejido óseo para regenerar y crear hueso? Los osteoblastos forman la matriz extracelular ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que son los encargados de construir un hueso nuevo o de crear un hueso nuevo. Estas células probablemente las encontremos cuando hay un proceso de una fractura de algún hueso. Estas células son las encargadas de regenerar el callo óseo. El callo óseo es tejido que empieza a generarse y que empiezan a pegar para que el hueso consolide. ¿Qué es consolidar? Bueno, que pegue, que cuando hay fractura y que se vuelve hueso maduro o hueso firme. Otra célula encargada en la generación del hueso es el osteocito. Este mantiene el tejido óseo. ¿Qué quiere decir? Que este es el que mantiene el hueso, o sea, que es el que lo mantiene, por así decirlo, la estructura firme del hueso, consolidada a como debe de estar cada estructura del hueso. Cuando los osteoblastos empiezan a generar tejido óseo, el osteocito se encarga de que éste se vaya moldeando y se vaya estructurando donde debe de ser o su lugar. Se vaya, por así decirlo, vaya manteniendo su estructura. Y la última célula son los osteoclastos. Los osteoclastos son los que participan en la reabsorción del hueso o del tejido óseo. Trabajan en sí para mantener el equilibrio y emitiendo la homeostasis de la densidad ósea. Estas células, tu esqueleto se renueva constantemente. En este caso, como ya lo mencioné anteriormente, un ejemplo son las fracturas. En sí, estas son las células encargadas de la generación de huesos. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la función del sistema esquelético o del tejido óseo y cómo funciona? Las funciones son sostén, protección, movimiento, homeostasis, producción de células sanguíneas y almacenamiento de triglicéridos. Vamos a ver. Una de las funciones de tu sistema esquelético o del sistema óseo es que brindan sostén en conjunto con tejidos blancos como lo son ligamentos, tendones y músculos, sirven de inserción para mantener los huesos en sus lugares. Una de sus funciones es que sirven de protección. Protege de lesiones a órganos importantes, como por ejemplo los huesos craneales, que protegen el encéfalo, y la caja torácica, que esta protege lo que son corazón y pulmones. Brinda también movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que contribuye al movimiento en conjunto con los músculos esqueléticos, nos permite tener movimientos como por ejemplo caminar, correr, saltar, mover nuestro sistema esquelético. Una de sus funciones muy importantes también es la homeostasis mineral o homeostasis, que permite almacenar y liberar minerales, especialmente de calcio y fósforo, que son muy importantes para la solidez del hueso. También en la producción de células sanguíneas o producción de médula ósea, que vendrían siendo lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y últimamente también es la producción de depósitos de triglicérido. ¿Qué es esto? Bueno, la médula ósea amarilla son principalmente células adiposas. ¿Qué es esto? Células de grasa. Y de esta manera es que está conformado el sistema esquelético o tejido óseo. ¿Dan cuenta qué importancia tiene los huesos? Una manera de mantener tus huesos fuertes es realizando ejercicio o actividad física por unos minutos. Digamos que nuestros huesos estén sanos y fuertes. Otra información también importante es su clasificación. Ok, el tejido óseo se clasifica en dos: tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso.
tejido óseo compacto es la capa externa del hueso, es toda la parte de fuera que lo recubre, todo lo externo que vemos o lo que se puede ver visiblemente en una imagen o en un hueso real. Es la parte de fuera del hueso compacto, es lo que da resistencia y dureza o firmeza. El tejido óseo compacto da lo que es protección y sostén, y es el que resiste la carga generada por el peso y el movimiento que realizamos. La diferencia del tejido esponjoso, este es el que se encuentra dentro del hueso, es lo que forma el hueso por la parte interna. Esto es el que recubre donde se crea la médula ósea. Es decir, sintetizándolo en palabras simples, el tejido óseo compacto es la parte externa del hueso y el tejido óseo esponjoso es la parte interna del hueso. Muy bien, sí. Ahora vamos con los procesos para formar el tejido óseo. Hay dos procesos o dos formas en que se genera o se produce el tejido óseo. Con ¿qué es osificación? Ya lo menciono creo anteriormente, pero se los voy a mencionar. La osificación es el proceso por el cual se forma tejido óseo o se forma hueso de un tejido preexistente. Un ejemplo, cuando se genera una fractura o hay una fractura, existe este proceso que es osificación, que es la regeneración o la creación de tejido óseo, mejor conocido como callo óseo. Estos procesos son dos. Se clasifica en osificación intramembranosa y osificación endocondral. La osificación intramembranosa es directa. ¿Qué significa esto? Que una de sus funciones es crear o formar huesos planos. Un ejemplo de huesos planos son la cara, el cráneo y clavículas. La característica de la osificación membranosa es que este tipo de huesos, formación ósea, se da desde la semana 8. Quiere decir que, bueno, esta se empieza a formar desde que ya hay un feto. Quiere decir que es el más simple de los métodos de formación ósea, ya que este se da desde la semana 8 de desarrollo. Es cuando empieza la formación de todo lo que es cráneo y los huesos. Esta osificación es la que viene de nacimiento, la que se empieza a formar desde que estamos en la panza de mamá. Eso se le llama osteogénesis, que como ya lo mencioné, es la formación de los huesos a partir de la 8ª semana. Entra el proceso de osificación intramembranosa y osificación endocondral. ¿Sabías que el primer hueso que empieza este proceso es la clavícula? Y el segundo proceso es osificación endocondral. ¿Qué quiere decir esto? Es el reemplazo del cartílago por hueso, normalmente en los huesos largos, como por ejemplo el húmero. Bueno, como ya lo mencioné, en la octava semana de gestación, cuando se empiezan a formar, se forma a partir de un modelo de cartílago. ¿Qué quiere decir? Es toda la parte interna del hueso, es todo lo que se va formando en la parte interna del hueso. En el desarrollo embrionario se van formando todo lo que es el sistema óseo, nuestro sistema esquelético. Estos huesos no están del todo osificados. ¿Qué quiere decir? Que no están completamente formados y que esta estructura es firme, ¿sí? Por así decirlo, niños cuando nacen, sus huesos no son huesos firmes, sino es más bien cartílagos, porque son huesos frágiles, inclusive más flexibles, debido a este proceso en el que se van ese cartílago o ese hueso flexible se va a convertir en hueso firme, va a terminar de deformarse y de solidificarse. En este proceso es en el cual los huesos de los niños o cuando nacemos son más flexibles. El proceso de osificación endocondral se va haciendo conforme vamos creciendo, desde que nacemos hasta que vamos creciendo. Un ejemplo puede ser cuando nacemos, las fontanelas, pues son huesos flexibles. Estos huesos es lo que nos ayuda a que los bebés puedan pasar, por ejemplo, por el canal de parto. Si el proceso endocondral lo realizáramos o lo tuviéramos desde la gestación y los huesos antes de que el bebé naciera estuvieran firmes, no nos daría o no nos permitiría que los bebés
pasaran por el canal de parto, ya que cuando los bebés nacen las fontanelas son flexibles y se dan cuenta que a veces nacen y tienen su cabecita en forma de cono. Bueno, esto es debido a que al ser cartílago y no hueso solidificado firme, esto permite que las fontanelas se unan y hagan una formita en que permita pasar por el canal de parto a los bebés. ¿Se imaginan qué pasaría si el proceso se diera desde que estamos en la gestación y naciéramos con los huesos ya firmes? Este proceso no podría ser posible por parto normal. La importancia que tienen los procesos y sus tiempos. Y estas fueron las dos maneras o formas o procesos en los que se va formando el hueso. ¿Sabías también que hay 5 diferentes tipos de huesos? No todos son iguales. De acuerdo a su forma, los huesos son largos. Tienen una diáfisis formada por tejido óseo esponjoso. Están ligeramente curveados para ganar resistencia. Por ejemplo, el fémur, húmero, radio, cúbito y falanges. En segundo tenemos los huesos formados en su mayoría por tejido óseo esponjoso y una fina capa de tejido óseo compacto. Por ejemplo, los huesos del carpo y del tobillo. Huesos planos. Delgados y mayormente su función es proteger los huesos del cráneo y los huesos del esternón. Huesos irregulares. Su forma es compleja y la distribución de hueso esponjoso y compacto varía en cada hueso. ¿Qué quiere decir? Que no es de la misma manera o no es igual. Por ejemplo, las vértebras. La forma de las vértebras no todas son iguales. Cada una es diferente, es por eso que son complejas. Y por último tenemos los huesos sesamoideos. A estos huesos se les dice sesamoideo porque tienen la similitud de una semilla de sésamo. Estos normalmente se desarrollan dentro de los tendones, ya que sirven para proteger los tendones del desgaste y la fricción mecánica. Por ejemplo, la rótula. Otro lugar donde podemos encontrar este tipo de huesos es en los pulgares de los miembros inferiores y superiores. Este tipo de huesos se pueden encontrar en las rótulas. Como dato, no todas las personas pueden tener los huesos sesamoideos, ya que deportes como el ballet y el fútbol implican un gran riesgo constante de los pies y las manos, por lo que este hueso no se desarrolla de manera correcta. ¿Cómo lo conocías tú? Si sabías todo lo que vimos. Y si te gustó, no te olvides regalarme un like. Me ayudarías mucho, ya que esto es parte de mi calificación. Eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.